Javier, y buenas tardes a todos. Creo que lo voy a decir bien, es Arrestión en vez de Egunon, Javier. Y como os ha contado, a mí me lo acaba de contar Ana, no te creas que me lo sabía antes. Os voy a hablar, bueno, lo primero, agradeceros la invitación porque es un placer estar aquí esta tarde y estar en Donosti, pues un verdadero lujo. Como os ha comentado Javier, yo os voy a hablar de la evolución clínico-epidemiológica del paciente con VIH en el marco del proyecto CORIS, que es la cohorte de la red de investigación de SIDA en España. Y si funciona el... que a lo mejor no lo he encendido. Vale. Gracias, perdona. En el marco de la red de investigación de SIDA en España y en el lema de nuestro congreso, Reduciendo la vulnerabilidad en poblaciones vulnerables, voy a intentar contaros cómo el estudio de las desigualdades por género, por raza y por clase social se pueden estudiar también en el marco de una cohorte epidemiológica. Muy brevemente os contaré qué es el proyecto CORIS, la cohorte de la red de investigación de SIDA, que se financia por primera vez en el 2003 en el marco de las redes temáticas de investigación y que ponemos en marcha este proyecto en el año 2004. Para el año 2006 contábamos con 19 centros que contribuían con pacientes y muestras biológicas de 9 comunidades autónomas, 28 centros en el año 2012 de 13 comunidades autónomas, que aumentamos a 34 centros, 43 en el 2014 y en el 2015 48 centros participan enviando muestras y datos, muchos de los que estáis aquí, así que aprovecho para daros las gracias por vuestra implicación y vuestra participación. Como veis en este mapa, la representatividad territorial de la cohorte es amplia y tenemos centros que pertenecen a las comunidades autónomas y a las regiones del Estado que tienen las epidemias de VIH más importantes. En la última actualización de datos, en junio del 2014, teníamos casi 10.500 sujetos VIH positivos que entran antes de iniciar tratamiento antirretroviral, son todos sujetos naïf a la entrada, y que habían sido seguidos por una mediana de 3,2 años. En total acumulamos 37.437 personas año de seguimiento y de estos sujetos casi un 60%, un 56%, tienen una muestra basal en el biobanco, es decir, tienen una muestra biológica a la entrada, además de muestras al seguimiento, en el marco de una apuesta estructural y multidisciplinar a la investigación en VIH. La proporción de pacientes que tienen muestra biológica en biobanco ha ido aumentando a lo largo de los años y tenemos casi un 65-70% en los últimos años de pacientes que contribuyen no solamente con datos clínico-epidemiológicos, sino también con muestras biológicas. Las características de los pacientes de la CORIS se parecen, como no podría ser de otra manera, a los datos que nos ha presentado Asunción hace un momento del registro de nuevos diagnósticos de VIH en España. Un 17% son mujeres, tenemos una epidemia claramente masculinizada, la mayoría son hombres que tienen relaciones sexuales entre hombres, la principal vía de transmisión es una epidemia en España que se transmite por vía sexual. Un 31% son personas que han nacido fuera de España y, como bien sabéis, en España el colectivo más frecuente es el de personas procedentes de América Latina. Esto es diferente a las epidemias de inmigrantes por VIH en Europa, que sabéis que proceden fundamentalmente de África subsahariana. Eso, lógicamente, depende de las relaciones coloniales y poscoloniales que los diferentes países han tenido en los últimos 500 años de historia. Y nosotros lo que reflejamos es nuestra relación con América Latina. En el nivel de estudios de los pacientes que se incluyen en la cohorte, que vamos a utilizar como un proxy de clase social, se distribuyen un 16% de sujetos no han terminado la primaria o tienen solamente educación primaria, un 22% educación secundaria y un 26% educación secundaria superior o bachillerato o universidad. Es decir, tenemos un nivel educativo superior al de la media de la población española. Y son estos tres ejes de género, raza y clase social los que vamos a medir con estos tres proxies
de sexo, país de origen y estudios. No es perfecto, pero es mejor hacer esto que no hacer nada. Hablamos de desigualdades porque es el término con el que todos nos familiarizamos, pero realmente a lo que nos referimos es a inequidad. Inequidad en salud, que sabéis que son aquellas diferencias sistemáticas en salud y que son evitables y que son injustas. Por lo tanto, vamos a hacer una valoración ética de todas las cosas que podemos hacer y podemos evitar y que no estamos haciendo. Y los tres ejes clásicos del estudio de la inequidad en salud, como bien sabéis, son el eje de la clase social, de género y de la raza, cuyas definiciones están aquí y no tengo que contaros a vosotros qué es la desigualdad por género, la desigualdad de raza o por clase social, es algo que en este foro todos conocemos y sabéis bien cómo todos estos ejes de inequidad afectan tanto al estado de salud como a los determinantes, como al estilo de vida, al acceso y al uso de los servicios. Pero estos tres ejes no son estancos entre sí, estos ejes se modifican unos a otros. De hecho, podemos tener un patrón de una mujer española, de etnia gitana y de clase media, o podemos tener un varón blanco español de clase alta, o una mujer latinoamericana, colombiana o de clase baja. Todos estos ejes van a influir y van a impactar unos sobre otros y es lo que vamos a intentar abordar mediante el estudio epidemiológico en esta cohorte. El estudio de la desigualdad socioeconómica en CORIS lo hemos abordado, como os digo, utilizando el proxy de nivel de estudios para clase social. Sabéis que es un proxy, pero el nivel de estudios máximo alcanzado mide tu capacidad para incorporarte al mundo de trabajo, lo que vas a ganar, el poder que vas a tener sobre tus decisiones, tu red social, etc. El trabajo que os voy a desarrollar es el que publica Paz Sobrino en 2011, con el título de gradiente educativo, en el retraso diagnóstico de la infección por VIH, la mortalidad en el inicio de la terapia antirretroviral y en la respuesta al tratamiento en un país que por aquellos días tenía sanidad universal. No es la situación de nuestro momento y no lo hemos podido evaluar todavía. Es obvio que bien no nos va a ir. En esta diapositiva veis en azul los hombres y en rosa las mujeres, porque es mucho más didáctico contarlo así, y veis cómo hay un gradiente claro en los varones, en azul, de nivel educativo y retraso diagnóstico. Cuanto más bajo es tu nivel educativo, tu clase social, mayor es tu prevalencia de retraso diagnóstico. Y este es un gradiente clásico, es esperable, es lo que nosotros esperábamos. Pero en las mujeres no es así. En las mujeres encontramos lo que llamamos una interacción en epidemiología. El nivel educativo funciona de una manera para los hombres y de una manera diferente para las mujeres. En las mujeres de clase social baja, como veis, que medimos por un nivel de estudios bajo, su nivel de retraso diagnóstico es menor que el de los varones. Y en cambio, las mujeres con un nivel educativo alto tienen las prevalencias de retraso diagnóstico mayores de todo el grupo, tanto en los análisis crudos como en los análisis ajustados. Aquí vemos un efecto casi dosis-respuesta. Esto es como cáncer de pulmón y número de cigarrillos fumados. Es un efecto que para un gradiente social es muy marcado, con toda la mala clasificación que hay en estas variables que miden una exposición social. Y esto lo atribuimos a las políticas de cribado antenatal, que tienen como ventaja la de disminuir las desigualdades sociales, porque llegan a todo el mundo. Y esta política posiblemente es lo que explica que estas mujeres que tienen más embarazos y a edades más tempranas acceden al sistema sanitario y se les oferta la prueba del VIH, cuando el varón de clase social baja posiblemente tiene mucho menos contacto con el sistema sanitario porque no se queda embarazado, y las mujeres de niveles de estudio altos tienen menos embarazos o los tienen más tarde en su vida. Y por lo tanto esto es lo que está explicando. También cuando vemos la respuesta virológica al tratamiento antirretroviral por nivel educativo, vemos también un gradiente como el esperable, aquí igual en hombres que en mujeres. Cuanto más bajo es el nivel educativo, peor es la respuesta virológica al tratamiento, tanto a 6 meses como a 12 meses. Y lo mismo con la respuesta inmunológica. Responden peor a los tratamientos, peor adherencia, inicio más tardío, empiezan con un CD4 más bajo,
Esto lo vemos en análisis crudos y en análisis ajustados. Cuando vemos qué pasa con la mortalidad, desde el momento en el que diagnosticamos al paciente que entra en la cohorte, la tasa de mortalidad en nuestra cohorte es de 1,3 por 100 personas año y es muy parecida a la mortalidad que tienen otras cohortes de nuestro entorno. Es lo esperable. Lo que no es esperable, o lo que creo que no debería ser esperable, es este gradiente de mortalidad que vemos por clase social. Las personas con un nivel educativo alto tienen una tasa de mortalidad de 2% y las de clase social alta de 0,5%. Un gradiente socioeconómico que veis muy marcado que se sostiene en los análisis ajustados. Y me diréis que este intervalo de confianza es muy amplio, pues por suerte, porque la gente cada vez se muere menos. Por lo tanto, tenemos menos eventos e intervalos de confianza más amplios. Pero este gradiente lo que nos indica es que hay una clara inequidad en salud en función de clase social. Y esto lo vemos desde el diagnóstico de VIH como desde el inicio de tratamiento, que la mortalidad pues casi que dobla, porque tú inicias tratamiento a la gente que lo necesita y que está peor. Y mucha de esta gente lo inicia tarde, y si lo inicias tarde, tu riesgo de mortalidad por SIDA en los primeros 6 meses es elevadísimo. De ahí que es clave el diagnóstico precoz y la disminución de barreras al diagnóstico. Y si estamos hablando que estamos de acuerdo con lo que nos dice la OMS de 90-90-90, cualquier barrera que interfiera a eso es una aberración desde el punto de vista de la salud pública. A nivel europeo también lideramos este trabajo que se publicó el año pasado en AIDS, en las cohortes europeas que forman parte de la colaboración COGIER en el marco de la red de excelencia de Eurocort, y vimos algo parecido a lo que habíamos visto en retraso diagnóstico en España, con un gradiente de cuanto más alta es tu clase social, más bajo es tu nivel de retraso diagnóstico. Esto es lo esperable. Lo que no vimos en Europa fue ese repunte de retraso diagnóstico que habíamos visto en el caso de las mujeres españolas. Bueno, no sé muy bien por qué, posiblemente porque en este caso las mujeres heterosexuales en Europa, la contribución de mujeres inmigrantes de África subsahariana hace que su epidemiología de VIH en mujeres sea muy diferente al contexto español. Pero una explicación más allá de eso no os puedo dar. Brevemente, os voy a contar lo que hemos hecho en el eje de desigualdad por raza, etnia, origen, también en el marco de CORIS, y este es un trabajo que desarrolló Susana Monge, que publicamos en HIV Medicine hace año y medio ahora, y que miraba las desigualdades en el manejo de la infección por VIH, la progresión del VIH en inmigrantes de Latinoamérica y de África subsahariana que vivían en España. Y nos centramos en estos dos colectivos porque son para los que tenemos un tamaño muestral suficiente que nos permiten poder decir algo sensato. Los datos de 2004 al 2011, de nuevo, antes de la implantación del Real Decreto, es decir, cuando teníamos una sanidad universal, ya nos decían que el retraso diagnóstico era mayor en inmigrantes que en españoles. Esto era una realidad de antes. Las cosas no eran perfectas, ni mucho menos. Un 50% de las personas tenían un diagnóstico tardío, un 48% en los españoles y un 65% en los de África subsahariana y un 52% en los inmigrantes de Latinoamérica. Esta era una situación que necesitaba ser mejorada. Lo que nos indica es que existían unas barreras de acceso en la realización de la prueba o en la derivación a los centros asistenciales. Esto sucedía en el marco de una sanidad universal anterior a los cambios del Real Decreto 16.212, que, como sabéis, ha restringido el acceso a la sanidad universal a personas no documentadas bajo los supuestos que os detallo aquí, nos ha mencionado antes Olivia. Si bien es verdad que con la presión de muchos de los que estamos aquí, se realizó una enmienda transaccional en el Senado para garantizar el acceso a la prueba y al tratamiento de VIH para enfermedades de impacto en salud pública, como era el VIH, y bueno, pues eso claramente fue un avance y es de agradecer a las personas que lideraron esas iniciativas. Esto es mejor que lo de antes, pero no es lo óptimo, lógicamente, y recientemente pues el ministro de Sanidad ha comunicado que se va a intentar también volver a
a proporcionar el tratamiento, el acceso a la atención primaria a los inmigrantes. Todo esto ahora mismo es muy confuso, o sea, nadie sabe qué va a suceder. Es mejor eso que nada, pero lo suyo es volver a donde estábamos antes, a garantizar el acceso a la sanidad universal, que por otra parte hay muchos estudios coste-económicos que nos dicen que realmente tampoco cuesta tanto. Realmente es un gasto muy pequeño porque la mayor parte de la población inmigrante que viene a nuestro país es población joven y sana, está muy documentado. La situación actual, Juanse y Débora mañana nos van a desarrollar esto mucho más, así que mañana ir allí a contar todo lo que a mí no me da tiempo a contar aquí. En el trabajo que desarrolló Susana, lo que vimos es que una vez que la gente llega, que llega tarde, que llegan más tarde los inmigrantes, nuestro sistema sanitario responde a sus necesidades. Y en esta curva de supervivencia veis en rojo cómo los inmigrantes de África subsahariana inician el tratamiento antes que los españoles. ¿Por qué? Porque van más tarde, por lo tanto los médicos lo empiezan antes. Cuando corregimos por ese nivel de CD4 inicial, esas diferencias desaparecen. Sin embargo, los inmigrantes subsaharianos tienen peor respuesta virológica al tratamiento y peor respuesta inmunológica, porque han llegado más tarde y su mortalidad, no obstante, es menor que la de la población española. Y es menor porque son más sanos, porque es una población previamente seleccionada que carece de los factores de riesgo clásicos que tienen todas las poblaciones, incluidos los subsaharianos en origen. Pero los que llegan aquí son una población claramente seleccionada por su proceso migratorio. Su mortalidad es menor, pero estos intervalos de confianza son muy amplios, no nos permite sacar conclusiones, pero los estudios europeos que os voy a enseñar ahora van a reforzar esta hipótesis del inmigrante sano. La situación que tiene la cohorte en estos momentos sobre pérdidas al seguimiento e impacto que ha tenido el Real Decreto en la cohorte nos la contará Débora mañana por la mañana, así que también podéis ir allí a contar lo que a mí no me da tiempo ahora. En el estudio Cascade de seroconvertores europeos estudiamos cómo era la mortalidad desde el momento de la seroconversión hasta el momento de la muerte en función del país de origen. Y lo que vemos en esta curva, solo quiero que os centréis ahí, es que comparado con los nativos, en la línea negra, todos los inmigrantes de los otros orígenes tenían un menor riesgo de muerte en análisis crudos que se mantenían en los ajustados en algunos casos. Teníamos un problema de tamaño muestral porque son seroconvertores y nos fuimos a la colaboración de ARTS-CC, de pacientes que inician tratamiento antirretroviral, gente que ya ha llegado al momento del inicio del tratamiento. Y vimos lo que pasaba en función de origen geográfico o raza en Europa, Canadá y Estados Unidos. Y vimos cómo en Europa, comparado con la línea negra, que son los nativos europeos, latinoamericanos y subsaharianos tenían claramente una menor mortalidad. En Canadá, los inmigrantes no canadienses, que la mayoría son subsaharianos, pero agrupamos juntos porque no teníamos tamaño muestral, también tenían una menor mortalidad. En Estados Unidos, en esta cohorte no hay inmigrantes porque sabéis que les prohibían entrar, ¿verdad? Entonces, la cohorte refleja esa situación también. ¿Esto qué nos dice? Que hay un sesgo claro de inmigrante sano, porque la población inmigrante con VIH, tanto en Europa como en Canadá, tenía mejores condiciones de partida que la población local, a diferencia de la situación de minorías étnicas en Canadá, y en esta línea que se ve muy cortita veis las poblaciones aborígenes canadienses que viven en unas situaciones de exclusión de salud tremendas, o las poblaciones de afroamericanos y de hispanos en Estados Unidos. Y esto de nuevo refleja lo que son los fenómenos que han seguido a la esclavitud o a los procesos de segregación de las poblaciones originarias en muchos de estos sitios. Por lo tanto, es muy diferente ser de raza negra si eres un inmigrante de Senegal en Francia a ser un afroamericano si vives en el Bronx, en Nueva York. Por lo tanto, ya acabo concluyendo que podemos y debemos estudiar la vulnerabilidad de las diferentes poblaciones en los estudios de cohortes y que así podemos contribuir a documentar científicamente cuál es el impacto
de esta inequidad socioeconómica en la salud de la población de cara a poderlo, lógicamente, corregir y enmendar. Me despido agradeciéndoos a todos los participantes de la cohorte vuestro trabajo, a las agencias financiadoras y al equipo de personas que trabajan más en contacto conmigo. Muchas gracias.